Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Bien, Antonio, este es nuestro programa, es un programa que intenta darle apoyo a la minería y con eso al desarrollo del país. Y por eso es que eventualmente también nos metemos a criticar posibles negativos efectos políticos que se producen en el movimiento del Congreso, el Poder Ejecutivo y etcétera. A veces con razones inteligibles, a veces por motivos inexplicables. Pero aquí continuamos. Así es, justamente en el último Perumín que se llevó a cabo en Arequipa, una de las grandes conclusiones a nivel mundial de los expertos en minería y los empresarios, las inversiones en minería, dijeron que el problema no es técnico ni científico, ni es económico ni inversiones, sino el problema es político. O sea, que lo llaman social, que en realidad es político, porque para ellos lo denominan social por ser suaves, una cosa así, pero el problema sustancial de el desarrollo minero mundial y desarrollo minero nacional y por ende del desarrollo económico del Perú es de orden, por eso que es necesario y por eso también ellos su visión han orientado a la solución de ese problema. Por algo incluso han hecho una campaña de minería con principios, juntándose una serie de empresas mineras para poder enfrentar y combatir este fenómeno que en ese mismo estudio han concluido que en el Perú se da con mayor agudeza, con mayor problema este hecho. Entonces, el tema que nadie está cumpliendo con su función, ingeniero, empezando de los poderes. Poder ejecutivo hasta este momento y durante toda la etapa de este nuevo boom que empezó con Fujimori, de este crecimiento permanente, un cambio de una desgracia total, peor que incluso Venezuela, que nos dejó Alan García. Alan García nos dejó una desgracia total, haciendo con este mismo cuento del socialismo, de luchar a favor de los pobres, de los humildes, nos ha dejado a todos en la pobreza y en eso. Entonces, ese cuento nos ha traído una fatal experiencia y que a partir de los 92, a partir del gobierno de Fujimori, se ha resuelto ese problema. Otro de los graves problemas que ha sido el terrorismo, que era pues otro mal terrible. En lo económico, el crecimiento permanente, envidiable, que se tiene a nivel mundial. O sea, vamos con resultados, porque acá, por ejemplo, China, Alemania, Rusia, ahora están viendo resultados. O sea, los resultados que Mao había dejado eran catastróficos. Entonces, ahora sí, los resultados que están obteniendo son pues totalmente positivos. Viendo por resultados. Entonces, en esa medida, el Perú ha retomado la rienda del desarrollo a partir del gobierno de Fujimori. A partir de nuevamente se ha tomado, lógicamente con vaivenes que la misma situación da, ¿no? Pero el desarrollo ha sido constante, sostenido. Entonces, pero acá el gran problema que al país le ha jugado mal, le está jugando mal, es el populismo. El populismo de la clase política que toma el poder, por ejemplo, en el Congreso, populismo, en el Ejecutivo, populismo, los medios de comunicación, populistas. Entonces, el gran problema que se tiene en el país es cambiar de enfoque, con el enfoque realista, económico,
porque lo económico en política es determinante y se olvidan, o sea, por eso que ninguno de ellos hace política, porque ninguno de ellos se preocupan de la parte sustancial de la política, que es lo económico. ¿Te acuerdas que hace unas 3 o 4 semanas hablábamos de que en Venezuela ya había una inflación de 1000% anual? Ahora las noticias son de que la inflación está llegando a ser de 2000% anual. 2700. ¿Te recuerda algo, no? ¿Te recuerda cuando en el Perú teníamos hasta 3000% anual en el gobierno de Alan García? Claro, el hombre de Venezuela está en la ruta de superar a García, la impresentable ruta de superar a ese García al juvenil. Pero la realidad en el Perú es que estamos traicionando cumplimientos básicos de las funciones de los funcionarios más encumbrados y más responsables del Perú. Y quiero en esta vez mencionar lo que está pasando con el Congreso. La elección popular dio que una fuerza del Congreso vale más que todas las demás puestas juntas, que hace mayoría sola, mayoría absoluta sola, y por tanto es solamente esa fuerza la única responsable por lo que ocurra en el Parlamento y por lo que ocurra dentro de sí misma también. A mí me parece que el fujimorismo del Congreso está deshonrando la opción que tiene de hacer una gran labor para el país. A mí me sigue pareciendo que los señores Salaverry y Becerril, te juro, se les ve mucho mejor callados que cuando se ponen a hablar la cantidad, el cúmulo de cosas sin sentido que ellos andan enunciando día a día, y que no se sientan ofuscados de que se presente un movimiento excepcionista dentro de su propia agrupación política, porque ellos la están provocando, ¿no? Ellos la están provocando. El señor Fujimori, por mucho que diga la señora Mendoza o el señor Arana, el cúmulo de salvajadas que andan diciendo no solamente respecto al señor Fujimori, el señor Fujimori es el hombre que estableció la ruta económica que el Perú está siguiendo desde su gobierno. Es el hombre que nos salvó de Abimael Guzmán, es el hombre que nos salvó de la inflación de García, es el hombre que hizo muchas cosas. Y por consiguiente, un indulto a ese hombre significa para mí algo que merece toda la simpatía del mundo, y me aferro a la idea de pensar que a todos los peruanos les debería interesar este punto de vista, porque es el punto de vista que les hizo recuperar su destino a los peruanos. Sin embargo, ahora continúan en la necedad de andar por las calles pretendiendo que venga a auxiliarlos a un organismo interamericano que nada tiene que ver con este tema. Que nada tiene que ver con este tema. Nosotros no podemos seguir aferrados a buscar curas exteriores de lo que nosotros tenemos la obligación de manejar y arreglar aquí dentro del país. Y yo ahora no quiero disculpar mucho también al señor Kuczynski, porque creo que él por su lado también puede hacer mejores cosas que las que está haciendo. Aún en soledad, un hombre puede enfrentarse a lo que hay que enfrentar. Y hay que procurar encontrar las soluciones que hay que encontrar. A mí no me pueden venir a decir que el desarrollo económico del país se traba porque 4 majaderos desfilan por la calle. Porque eso está por encima de todas las cosas. Eso es una cuestión de estrategia económico-política para poder manejar la acumulación de capital, la distribución del capital, la acción del Estado en su conjunto respecto del bienestar nacional, y así el rol de las empresas tiene que ser enrumbado, los trabajadores tienen que ser orientados y cultivados en el sentido de su mejor rendimiento y su mejor opción. Y es un país que tiene una naturaleza tan apta para algunas cuestiones, como ser, por ejemplo, la minería, como ser, por ejemplo, la pesquería, como ser tantas otras cosas, y además estratégicamente ubicada en el centro de un continente, que tiene un porvenir, que a la vez está en el centro de 2 ollas, porque del Perú a Pekín es casi la misma distancia, o un poco más nomás, que hablar de Perú a Berlín, entonces o a Moscú. Entonces nosotros debemos
muchas cosas que nos favorecen, pero la torpeza de creer que la política es simplemente una guerra de enfrentamientos insensatos, sin sentido, sin orientación, sin esperanza, sin metas, sin nada, no puede seguir predominando en la política nacional. Los políticos nacionales van a tener que pensar que la historia los va a juzgar, porque esta oportunidad que están esforzándose en perder es una oportunidad que no podría correr ese infame destino. Y por consiguiente, la gente joven, ojito, la gente joven vaya mirando todo esto en vez de estar haciendo tonterías en las universidades, en vez de estudiar, para poder pedirles a los actores de este momento político cuentas en el futuro, porque no pueden salir indemnes después de producir una desorientación tan dañina como la que está produciéndose en el Perú. Sin duda, ingeniero, que nosotros, envidiados por todo el mundo, tenemos una ubicación estratégica en el mundo, no solamente la ubicación, sino los recursos naturales que nosotros poseemos casi en ninguna parte juntas se encuentran, separadas, sí se encuentran, pero juntas, clima, minería, mar, para todos las variables económicas favorables para el desarrollo, su ubicación. Entonces, por algo ha sido pues el centro cultural de toda América. El imperio incaico ha sido un imperio que un centro cultural a nivel continental, a nivel regional, y que tranquilamente puede hacerlo si es que tuviera justamente sus hijos, los políticos adecuados a esto. Entonces, solamente quería redundar en ese sentido y en que hasta este momento, ¿cuál ha sido la puntería de este movimiento, este nuevo movimiento subversivo que nace el 2000, ¿no? Es justamente contra su principal actividad económica del Perú, que es la minería. Entonces, por ahí que se han bloqueado proyectos millonarios que si Argentina, Ecuador, los gobernantes o los presidentes por $1.000 millones de inversión o por $2.000 millones de inversión, pucha, se enfrentan con todo el mundo, o sea, para sacar adelante eso. Y acá nos hemos dado el lujo de perder $67.000 millones de movimiento económico parado, lo que han parado ahorita, todo eso, lo que se han juntado. Gregorio Santos, Arana, Adubiri, Mollehuanca, Palacín y todos esos nueva izquierda subversiva e indigenista. Ese es el daño que le ha hecho. Más de 500.000 pérdidas, más de 500.000 puestos de trabajo anuales. Un crecimiento que hubiésemos tenido mínimamente del 6%. Y entonces, ¿esto con qué calidad moral nos quieren llevar nuevamente a una confrontación? Entonces, nosotros tenemos que referirnos, porque está ligado a la minería esto. Está ligado a este sector, porque si no se soluciona, si ellos van a seguir así, avanzando, bloqueando al principal sector económico del Perú, realmente pues vamos a seguir siendo frustrados, como hasta ahora, con un crecimiento pobre del año pasado del 2.5, 2.7%, que no sirve para nada, y que para este año 4% tampoco nos sirve. Entonces, matemáticamente hay que ver desde ese punto de vista real para poder ver las consecuencias si se sigue permitiendo este tipo de clase política. Mientras tanto, y después de remarcar una palabra tuya anterior, el periodismo también tiene que ver en todo esto, tienes que leer Correo de hoy día. Primeras páginas del Correo, dadas a la exhibición del rostro del señor Santos de Cajamarca, persona que no merece el honor de una apostilla por su recorrido político y por lo que piensa. Pero, en fin, así estamos.
Y entonces, a pesar de todo esto, tenemos que encontrarnos con el día a día de la minería y por qué no tratamos ahora sí en forma intensiva nuestro tema. Justo a eso justamente llegamos. Nuevamente, ingeniero, nuevamente tenemos esa gran oportunidad de que los precios a nivel internacionales están aumentando. Entonces, ahora todos los economistas, a Beatriz Merino lo han entrevistado, a Torne, a todos los científicos de la economía, toditos ven su esperanza en la minería. Entonces, ahora por ejemplo tenemos, nuevamente se ha retomado el superávit, que es un signo macroeconómico positivo, gracias a las exportaciones mineras y agroindustriales. En una economía en déficit no puede haber progreso. Una economía que produce superávit sí da esperanzas. Una economía donde se hace una labor de gobierno seria, racional, sin dejarse llevar por lo anecdótico, donde las empresas todas tienen un rol patriótico y bien entendido de que son parte importante de la formación y el desarrollo de la riqueza en un país, y de los trabajadores que no solamente son el instrumento que le puede servir a cualquier liderucho político de izquierda para poderlos excitar, exacerbar y hacerlos caminar por donde quieran. Son gente que tiene la racionalidad del progreso material de toda la evolución de la producción de la riqueza en el país. Y en el mundo, mientras tanto, miles de millones de dólares, miles de millones de dólares están esperando por un destino para su inversión. Y nosotros somos un destino privilegiable y no estamos haciendo nada por nosotros mismos. Bueno, sin embargo, nosotros, a pesar de todos estos contrasentidos, seguimos enfrentando escenarios que se van cultivando. Y así como decías, superávits han habido un montón de meses seguidos, ¿no es cierto?, sin ni una excepción. ¿Ah? Entonces, ese es un buen camino, qué duda cabe. La inflación está bien manejada, bien bajo control. Este año la inflación está dentro del límite de 1,3% anual y estamos justo en promedio casi en el poquito menos del 2% anual. O sea, eso está también bien manejado. Se habla de que la agricultura va a aportar ahora en un nuevo posicionamiento como 2,5 millones de empleos en total, importante. Entonces, hay noticias sumamente importantes, pero no nos dejemos nosotros también involucrar en la demagogia de la pelea política en vez de dedicarnos en el día a día del trabajo racional para poder avanzar. Claro, lo que se tiene que es señalar las causas y los culpables para poder resolver todo esto. Entonces, acá también dicen un boom minero nuevamente, solo aparece como un milagro el boom minero en medio de un conflicto político. Cuidado que se habla de un boom minero que puede durar 5 o 7 años, dicen, que no lo creo, pero así dicen algunos expertos que son teóricamente atendibles, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿cuántos proyectos nosotros podríamos desarrollar, poner en marcha, poner en etapas avanzadas de exploración o poner en su etapa de construcción o de explotación? ¿Cuántos proyectos importantes están ahí esperando que el gobierno y la sociedad peruana tomen la decisión de no permitir que haya demagogos que vengan y paralicen estas opciones estupendas para el Perú? El Perú tiene derecho a esperar de su clase pensante, de sus trabajadores, de sus empresarios, de sus políticos, tiene derecho a esperar más, pero mucho más de lo que está obteniendo, especialmente de la clase política. Es la responsable, pues, de liderar las estrategias del país. Y acá el crecimiento es el principal indicador que si estamos bien o mal, ¿no? Entonces, pero sigue reduciéndose los estimados de crecimiento del Perú por crisis política. Esto de desarrollo de 3% que baja a 2,7 o 2,9, no sé qué, es casi anecdótico. Es importante también, pero es una mirada macroeconómica o macrofuturista, es casi no tan importante. Es más importante qué pasa el próximo año.
¿Qué pasa este año? Este año se está esperando que el desarrollo será superior a 4%. Y yo espero que si el señor Kuczynski y el Congreso se dan cuenta de su rol, se arrepienten, hacen una enmienda de conducta para poder conciliar, coordinar, avanzar juntos, ese desarrollo podría, esa conciliación política podría valer un punto fácil del PIB anual y ponernos en 5% anual. Fácil. Entonces, ¿a qué renunciamos cuando los políticos que nos manejan están dedicados a confrontaciones que no llevan a ninguna parte, en vez de hacer y cubrir el rol que sí les corresponde hacer? Te juro que a veces me da ganas de no ser muy viejo y me da ganas de volver de nuevo al Parlamento, porque creo que hay un buen sitio para una gran pelea que me encantaría realizar, pero la realidad es que el tiempo pasa. Bueno, eso es lo que no debemos permitir, que ya teniendo esas nefastas experiencias y que ahora nuevamente saltan a la palestra estos autores de este retraso, que tranquilamente la pobreza ya estamos, según las estadísticas, en 22%, y hubiésemos estado en el 15%, entonces claro, definitivamente por culpa de este grupo que Salvador, pero sin propuesta, no sé, o sea, se están yendo contra su principal actividad económica del Perú, que es la minería. ¿Y qué esperan? No sé, eso es la población y la clase política y las empresas, el Estado, todo esto tiene que unirse para poder pues sofocar estas continuas acciones nefastas para el país de este grupúsculo de populistas. Entonces, por ejemplo, también dice acá, las regalías ahora están sirviendo para salvar al gobierno y comprar papa. Esta crisis de la papa, qué sorpresa, ¿no? Hay superproducción de la papa. ¿Y a quién le sorprende cuando hay superproducción que el precio baje? ¿A quién le puede sorprender? Ese es el efecto más natural del mundo. Pero entonces puede haber políticas de apoyo al sector, de comprar para propósitos más durables la papa que se perdería de otra manera, con perjuicio no solamente de nuestra sociedad, sino de los productores también. Entonces, esas son cosas que son alcanzables. Y se habla de que los gobiernos regionales están pensando seriamente en aplicar el canon minero, mira tú, para poder comprar papas y salvar la producción de la papa. ¡Bienvenidos! Que sean creativos con ideas de esta clase. Ojalá que lo sean y ojalá que la idea en final sea conducente y no sea una tontería más, ¿no? Ya tenemos nueva ministra, ingeniero de Energía y Minas. La ministra Ángela Koreisheim. Entonces, esta nueva ministra, según llegan las noticias, que tiene un reto de atraer las inversiones en minería y en petróleo y llevar beneficios a los hogares del país. Qué buenas intenciones. La ministra no sé si la conozco personalmente, no recuerdo tanto, aunque me suena que sí, pero ella dice que va a buscar más inversiones en la minería. Santa palabra, me parece que todo ministro de Energía y Minas habría tenido que tener esta idea clarísima, en el sentido de que no hay manera de eludir la necesidad que tiene el sector de inversiones nuevas y permanentes de una realidad que es proclive a contribuir al crecimiento del volumen producido en la minería, quién sabe hasta cuándo se den los límites que la naturaleza nos pueda señalar. Hasta ahora no son avisorables. Por eso la idea de la ministra de dedicarse en forma preferente a buscar inversiones, me parece una preferencia que merece todos mis elogios. Por fin, se ha escuchado algo que es positivo y una actitud del ministerio proactiva. Entonces, esta semana se inicia pues las celebraciones de la semana del ingeniero de Minas. Entonces, el día miércoles 17 de enero
en el marco de esta celebración, le toca organizar al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú las conferencias, en cuya conferencia magistral y central estará a cargo del ingeniero Víctor Gómez, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que tocará los desafíos del sector minero peruano para el 2018. Parece un tema muy importante y Víctor Gómez me parece la persona más adecuada para sostener esto, hasta una conferencia de este nivel y de esta intención sobre todo, ¿no? Yo siempre, nosotros, mejor dicho, en vez de personalizarme, nosotros como equipo somos siempre dispuestos a contribuir, a ayudar al ingeniero Gómez en la preparación de una conferencia de esta clase, porque hay tantos temas que al mejor cazador se le puede ir la paloma y entonces pasar por alto algunas cosas que son muy gravitantes en el sector minero. De cualquier manera, estaremos ahí y con mucho entusiasmo para escuchar al ingeniero Gómez, que es uno de nuestros personajes más confiables en el sector minero y con más horizonte, creo, que está pensando con más luces en lo que viene en el futuro. Yo por eso es que me complazco en alentarlo aquí en este momento, de saber que él va a tener esta conferencia magistral a su cargo. Sin duda, ingeniero, ya estamos frente a una realidad. Usted que con toda su frescura, con toda su claridad, no mental y experiencia mental, usted me apoyará en el sentido de que ha aparecido realmente un nuevo líder en la minería, técnico, sólido, objetivo, totalmente. Entonces creo que necesitamos, el país necesita este tipo de personalidades. Además tiene una virtud en su exposición, ¿no? Su exposición siempre presenta a un hombre que dice grandes cosas con aspecto muy humilde, lo que además de no restarle categoría a la conferencia, convoca la simpatía para escuchar con más cuidado lo que él dice. Esta estoy seguro que va a ser tan interesante como todas las que le he escuchado hasta acá, y estaremos ahí. Correcto. Entonces, también en este programa vamos a tener pues los grandes especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. También vamos a tener una información completa sobre en qué va a consistir la Semana del Ingeniero de Minas del Perú. Con esto y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. Ingeniero, mucho le agradezco su visita. Cuéntenos de esta convención agrominera Agromin. Sí, en efecto, Agromin hoy representa como una alternativa, una respuesta a muchas preguntas del por qué hoy somos país minero reconocido internacionalmente y también nos estamos convirtiendo en un país agrario, porque hoy ya somos el 10º país exportador de alimentos en el mundo. Y si agrandamos todavía la frontera agrícola, mejoramos la tecnología, mejoramos lo que estamos diciendo, la productividad de la papa y sus usos, aplicaciones, su consumo, yo creo que estamos llamados a ser un país muy importante en el mundo, tanto como proveedor de metales y también como productor de alimentos en el mundo. ¿Sabías que cada censo agropecuario, la superficie ha aumentado ostensiblemente? Hoy tenemos casi 38 millones de hectáreas listos para el agro. Eso significa agricultura y pecuario. Entonces, pero ¿cuántos sembramos realmente? Sembramos, no pasan ni los 6 millones de hectáreas. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, hay que trabajar bastante en esto, bastante para poder ser primero sostenible para nuestra seguridad alimentaria como peruanos. Y segundo, para exportar
Porque a además otros hay, países, en el caso de la papa, por ejemplo, es el sustento de más de 700.000 familias de las zonas altoandinas de nuestro país. Por supuesto. O sea, de verdad hay que ponernos las pilas, no solamente por todo lo que usted nos dice, sino porque nuestros agricultores no tienen que ser justamente la clase social más golpeada. Sí, por eso la minería también propongo, porque yo soy ingeniero de minas y conozco a fondo, y al igual que la agricultura por si acaso. Entonces digo, creo que los dos tienen que hacer una sinergia, una simbiosis, ¿no? Y que Para sea la minería quien ayude. Que aporte, Ajá, que ayude. nos dé la mano como parte de Así la es. responsabilidad social a Así nuestros es. agricultores porque están ahí en Así en es. esa misma tierra. Correcto, has dado en el clavo, Mónica. Y ese día los conflictos sociales inclusive van a disminuir. Ese día nos vamos a entender, un día también tiene que decir la gente, así, la minería nos ayuda. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué tenemos Que la minería rechazarlo? debería Porque ser justamente lo un que aliado, así es, un para aliado salir al lado, adelante. y no solamente para un producto, para todos los productos que se pueda, para generar conocimiento, investigación, desarrollo. Gracias, ¿no? La ingeniero, educación. mucho por la visita. El ingeniero Rómulo Mucho, presidente de la Comisión Organizadora de Agromin, que se dará a cabo del 6 al 8 de junio en Trujillo. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar los grandes especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, con noticias e información de interés general, tanto de la minería como de la sociedad. A continuación presentamos una interesante e importante ponencia desarrollada por Tom Butler, presidente y CEO del ICMM, quien desarrolla un tema de actualidad sobre la situación de la minería mundial y su campaña de minería con principios. Esta exposición fue desarrollada en Perumin 33, Convención Minera, llevada a cabo en Arequipa. Veamos. Good morning, Mr. Vice President, Ministers, Ambassadors, ladies and gentlemen. Buenos días, damas y caballeros. To Presidente, Peru muchas gracias de haberme invitado esta mañana. I think I've lost count of the number of times I've been to Peru, but it's always Ya perdí a la pleasure cuenta de to come todas to las Peru. veces que he estado en el Perú, pero But I es do un remember placer very para mí clearly my estar en first el visit, Perú. which was almost 20 Me years acuerdo ago. que era mi primera What a visita difference hace between 20 años y Peru qué 20 years diferencia ago and today. existe entre el And, Perú very hace much of 20 that años due y el to día de mining. hoy. Y todo esto, creo yo, gran parte de esto se debe a la I'm going minería. to start off my Voy a presentation empezar mi presentación with a little bit of con a introduction to ICMM for those of you who are not familiar with it. introducción al Then I'm going to talk to you ICMM about some of the para los que global ustedes no trends and conocen lo emerging que issues es. that we Luego vamos see a hablar de las tendencias in the mundiales y mining nuevos sector temas worldwide. en el entorno global.
Then a little bit of a focus on some of the research we've done on Peru, and then a little bit of a look forward to which direction should we be heading in, or how might we anticipate trends in the future. So to start off with, a little bit of background to ICMM itself. Collectively, our 23 members are responsible for almost half of production worldwide, depending which commodity you look at. And we're present in all 5 continents with a nice balance of members, developing countries, operations in over 50 countries and almost 1 million employees. We also have 30 association members, whether national associations or commodity associations. So the National Association of Mining and Energy and Petroleum is a member for Peru. And through them we reach and access another 1,500 companies. So that's almost half of the total industry worldwide in terms of number of companies. Peru is a very important country to ICMM. We have 12 of our 23 corporate members who are active in Peru, and that's the highest number for any country worldwide. And that's why we spend a lot of time and effort on thinking about Peru, the issues that you're dealing with in this country. Our mission as an organization is to enhance the environmental and social performance of our members, and by extension, we hope, by example, the rest of the industry. And we also hope to communicate the potential for local economic development and enhance the local economic development. We set out 10 principles when we were first created in 2002, and all of our members have to commit to those principles, which serve as a best practice framework for sustainable development in the industry. Over the years, we've strengthened those principles in response to different issues and emerging societal expectations. So we have a total of what we call position statements, which are essentially additional policy statements ranging from commitments on transparency, mercury, protected areas, and most recently tailings and water. So our most recent position statement earlier on this year was about taking a different approach to how companies think about water and how they manage water, and in particular thinking more holistically about the impact in the total catchment basin where the project is located. Our members report annually on compliance with our commitments, with ICMM commitments, and they provide third-party assurance according to the Global Reporting Initiative on how they're complying. And you can see those reports on any of our members' websites. And this assurance process reinforces the credibility of these commitments and the transparency about delivering on them. So, turning now to some of the global trends and emerging issues that we are seeing across the world. We began a process in 2015, a 2-year process of trying to distill the emerging issues and trends globally that are affecting the mining sector. We started with 45 interviews with key influencers around the world. We tested those with our own members and with other stakeholders. And we also analyzed reports from, for example, the Big Four consulting companies, McKinsey, the World Economic Forum. We also commissioned work from our own media tracking agency, and we've also looked at cross-sectoral publications, which again people like the World Economic Forum produce. And as a result of all that work, we've distilled the emerging trends and issues into 5 buckets, if you like. The first 2 overall contextual categories, not so much to do with mining, but affecting mining. And then 3 more categories to do with the social expectations. What is society expecting from the mining industry? So let me talk to the first contextual category. Well, you all know about commodity price volatility. Although, as was mentioned by some of the previous speakers, we're now on an upswing.
This volatility has a profound impact on the profitability and the investor confidence of the industry. And it's driven by the other two themes on this slide. First of all, global turbulence and instability, changing geopolitical landscapes, and also climate change effects. You all know, and you'll have seen the two, and apparently it's now 3 hurricanes that have impacted North America and the Caribbean. We're all following with anxiety North Korea, and we have the phenomenon of Mr. Trump and also Brexit as manifestations of this turbulence. And also we have the development of new technologies and new materials at an ever-increasing pace. And this is disruptive. It's very difficult to predict as miners, and it's very difficult for all businesses to predict what the demand and supply is going to be for different metals. You only have to look at the car industry and how fast that is evolving to electric vehicles and the consequent change in likely demand for different metals as one example of that. The second contextual theme is change and shifts in governance. The locus of power is shifting from traditional authorities, governments and institutions, towards emerging economies, to citizens, and also, to some extent, and perhaps with a caveat, to some global governance mechanisms. So we see increasingly across the world governments seeking to maximize their share, with an increased debate over the concept of fair share, and that's feeding into the growth of middle-income countries. And just to give you some examples that are topical, we've seen what's happening in Tanzania, ongoing discussions in Indonesia, and most recently, last week or 2 weeks ago, I was in Western Australia, and they also announced an increase in taxes. The second theme is the influence of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, who are becoming major contributors to GDP, and we're seeing growing political importance from them, with implications for the governance model. They're creating their own development banks, they're having their own infrastructure initiatives like the Chinese Silk Road Initiative. We're seeing a shift in power to citizens and to publics. Sources of knowledge and legitimacy are changing. Governments and institutions are no longer able to claim sole authority, and again, Brexit and Trump are examples of this. And that's linked to declining levels of trust, not only in the industry, but also in other institutions, including government, media, financial institutions, even organized religion. And we see a shift in power to new mechanisms, with a growing global collaboration on some issues, such as regulatory standards around tax and transparency, but that seems to be also offset by some rising nationalism in certain countries, which raises questions on the consensus around other global governance and free trade mechanisms. And finally, we see the complexity of regulation around new frontiers. People are already talking about deep-sea mining. People are talking about mining in the Arctic, and even Luxembourg and some other countries are talking about mining in space. And how are we going to regulate these international areas? But also to deliver value to society, not only to do well, but also to do good. And we see that manifested in a number of different ways. First of all, in an expectation that the private sector will contribute to delivery of the Sustainable Development Goals. Secondly, again, that the private sector is expected to play its role in contributing to mitigating the climate change that we see around us and to contributing to the climate change agenda. We also see two themes here to do with demands from society to address what they consider to be growing inequality, growing unemployment or underemployment, and that's driven by rising populations in developing regions and also by urban migration. And we see demands for greater attention to be paid to gender inequality, with inequality in the distribution of impacts and benefits, in particular the disproportionate burden of impacts on women being an issue. And I must say it's a tremendous pleasure to have 1 or 2 women on the panel so far this morning, but it would be very nice to see more around the table when we sit with the CEOs. And then finally, we see concerns about air quality, not just workplace air quality, but air quality in general. You'll have seen announcements from the mayors of London and Paris around how they want to mitigate diesel emissions, and that is also creating additional incentives for the industry to act, because it's an issue for the industry, in particular underground.
We also see a set of drivers around resource scarcities and the demand from society for us to steward those resources. So there's increasing scarcity of water, energy, of course, resources, but also skills. And that plays into an impact on the planetary boundaries and a concern that once human activity has passed certain thresholds, that some people think that there's a risk of irreversible and abrupt climate change, environmental change. And finally, feeding into that is a focus on the life cycle and a call for the market to create value in different ways through the value chain, moving beyond the traditional business models to conserve the resources that we have at our disposal. So the final set of drivers that we looked at is how citizens are demanding accountability. Demands for transparency and accountability reflect the desire of well-informed but sometimes disempowered individuals to safeguard their rights and to play a role in influencing decision-making. We see a demand for, or we see more effective citizen activism around environmental and social issues, with great coordination against individual projects supported by social media and by greater digital connectivity. We see greater influence on social license to operate of local communities and civil society operations beyond legal compliance. We see greater demands to participate in decision-making. It's no longer a negotiation between states and companies. Communities are demanding to be involved as well. And we see greater demands for accountability from governments and companies in terms of tax and other payments, as well as environmental and social performance, and greater individual liability for environmental and social transgressions. We've seen that with some of the executives involved in the Samarco incident in Brazil. We see increased shareholder activism with investment decisions being made based not only on financial performance but environmental and social criteria and certain types of commodities, and that's feeding through into what companies are actually doing. We see some companies disinvesting, for example, from coal as a result of that. And finally, we see the rise of what I call the rights-based discourse, which is likely to see more lawsuits supporting the rights of local populations in foreign jurisdictions. We see that going on right now in the US around cases in Ecuador and also in the UK around cases in Zambia. And last year we looked at a light touch update of that research based on going back to the updated reports that I referred to. And we see three more emerging themes which are very closely related. First of all, increasing concern about human rights and modern slavery, with increasing expectations on business to respect and use leverage to address human rights, and increasing NGO activism targeting downstream companies. And that feeds into concerns also about the supply chain. That activism is concerned about making sure that we have responsible sourcing and that we don't have human rights issues or other unacceptable issues in supply chain. And those two issues have also fed into a plethora of voluntary initiatives, and we see additional voluntary initiatives being created this year, which are essentially designed to address some of those concerns. So that's a quick overview of the different trends that we're seeing, and I'd just like to talk for one slide on the implications for the global industry and then move to talk about Peru for 2 or 3 slides. So, we all know that environmental concerns remain to the fore, and we all know that one way of dealing with that or addressing that, other than performing adequately, is community engagement. Environmental concerns remain at the top of all rankings of stakeholder and citizen concerns around mining. However, where the relationships are good, environmental concerns can be much more effectively dealt with. So that points to the need to also manage the community engagement well. Also on the rise, and things that we need to think about, include transparency and accountability. Eventually, growing demands for transparency and accountability may force a convergence of the supply chain and the responsible mining standards that currently are addressed by multiple different initiatives. As I mentioned, human rights concerns are coming to the fore, including repression of activists, modern slavery, child labour, forced prostitution, and as an industry at the global level we need to deal with that. And then finally, society demands attention to gender, diversity and inequality.
which is also an issue for recruiting and retention, especially the younger generation. En especial con And las generaciones más a lot of jóvenes. companies have started to Muchas think empresas about han that very empezado a hard in the pensar last en few esto years, en and I los think we últimos need to años, y yo continue creo to que do that necesitamos continuar and address haciéndolo those issues. y abordar estos temas de manera cabal. So now what about Peru? ¿Qué hay con respecto al Perú Well, some of our ahora? research showed that in Peru, not all of the global trends that I highlighted apply. We did a little bit of comparative public perceptions research focused on Peru and the USA, and then we compared that also to Australia and Chile research that was done by our partner CSIRO, who are based in Australia. And on several issues, the Peruvian perceptions differ. So first of all, the link between mining and development is relatively clear in the other countries that we looked at, but not so in Peru. While mining is generally accepted, well accepted in the other countries surveyed, a high proportion of Peruvians reject it. This doesn't mean that there are not sectors in Peruvian society that accept mining, but rather that views on mining in Peru are very polarized. And we've heard some references to that already, so I don't think that will be a surprise. The sense that overall mining is worthwhile is also not clear in Peru. And crucially, the Peruvians who are closest to the mining operations very often don't feel empowered. So let me illustrate that with just one slide showing the different answers that we got between the USA and Peru. The first question that is shown here was looking at whether people felt if mining significantly contributed to economic development. And in the US, you got the result that you would expect. The people who lived closer to the mines felt that it did. In Peru, we got the opposite answer. The people who felt who lived closest to the mines, of those people, 26% felt that mining didn't contribute to economic development, compared to only 16% for the people who lived further away from the mines. And secondly, the more startling result is the bottom result, which shows that only 17% of Peruvians from mining regions interviewed agreed that their communities would be worse off without the presence of mining. And this compares to 37% who disagree. In the context of the global trends that I've discussed, this signals to ICMM a real need to engage broadly in a meaningful conversation about mining with principles, in order to achieve social acceptance, where currently the perceptions of mining are very polarized. So how do we close this perception gap? We all know that mining does make a significant socio-economic contribution to Peru. For example, one statistic, 30% of the population taken out of poverty in the last 10 years. But the perceptions don't reflect that contribution. To address this, two things are necessary. First of all, we need to continue to deliver on performance, whether it's environmental or on the social contract, and I'll come back to the social contract at the end. We need to deal with the reality, in other words. And secondly, we need to communicate about that delivery and that it can be done right. We've launched a campaign this week in Peru, which is essentially focused on social media, and in collaboration with the National Society, which is going to be launching its own campaign later on this year, to address some of these issues. It's an attempt to reset the terms of the conversation about mining. We understand this to mean adhering to ethical business practices, protecting the environment and supporting the social and economic development of the communities in which they operate. There's more information on our website, and there's also information this week in Peruvian at our member stands. So Quellaveco, Cerro Verde, Las Bambas, Yanacocha, Antamina, Lagunas Norte from Barrick are all our member companies in Peru, and they all have information on this campaign. And we'd ask you to amplify it. Many companies, whether ICMM members or not, already follow a similarly principled approach. ICMM and its members are committed to working with companies such as these to encourage similar practices that are being adopted by others. It's up to us to communicate about them. Finally, looking to the future. So a quick overview of some of the changes in approaches. So this is a slightly complicated slide, but it shows how the industry's response has evolved. Societal expectations have evolved, and we've evolved to meet them.
Just to point to 2 or 3 of these examples here, we started off as an industry focusing on sustainable development and environmental and social and governance factors. We've moved to focus on SDGs, the Sustainable Development Goals. We started off with a focus on assurance on material issues, and we're moving to reporting and assuring for ethical producers and also more site-based focus. And we started off with a focus on revenue transparency and openness in terms of governance, and we're moving to contract transparency, preventing illicit financial flows, and also looking at beneficial ownership. And the social contract is also evolving. If you look at the social contract, back in the 60s and 70s, the contract was that in exchange for profit to owners and shareholders, the mining industry was expected to deliver jobs at the mine, resources for the world, and royalties and taxes. In the 1990s and 2000s, we added to that list minimal harm to the environment and benefits to local populations. The clauses of the social contract from the 2000s are no longer enough, however, to maintain a stable social contract. And we will need to continue to redefine the social contract for the next decade or two. Crucial to redefining the terms of the new social contract will be the notion of trust, and we've heard trust referred to as well earlier today. In order to build and maintain trust, it's all about communications. But communications must be underpinned also by action. So what will the new contract look like? And this is just to finish off. For the next 10 years, how will the new social contract evolve, and what do we need to focus on? Well, I believe that it will include the following. We need to do good and not just do well. So it's no longer sufficient to manage your environmental operation adequately. You need to do better than that, do good. We need to participate actively on the development stage, and that means focusing on shared infrastructure, shared services. How can we benefit ourselves, but also benefit the people surrounding us? And there's a very good example in Arequipa from Cerro Verde with all the work that they've done on water in this area. We need to think more about multi-stakeholder partnerships. How do we engage with government and civil society to talk about shared value and shared decisions? We need to take an active approach to climate change, which is the primordial challenge of our generation. We need to think about responsible supply and the traceability and how we can demonstrate that even if we're responsible, that responsibility is in the supply chain. And finally, we need to think about getting more involved in protecting and not just respecting human rights. If we as an industry can deliver on this social contract, that will be great progress. But I can guarantee you one thing, as the social contract has evolved in the past, so it will continue to evolve, and probably even faster, driven by globalization and digital connectivity. So, we will need to stay on our toes going forward. Thank you very much. A continuación presentamos nuestro bloque Acostumbrados. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Glaub es kaum, alles was von Hand gemacht, das geht grad vorbei. Ich schau mich sing ein Lied davon, dass nichts beginnt. Komm mit mir, egal wohin, nimm meine Hand und lauf. Stell dir vor, wie im Traum, seh ich was, glaub es kaum. Alles, was für Hand gemacht, das geht gleich vorbei. Sag mal, weißt du wie, es ist sehr ohne sie. Ich nehm dich mit auf mein Weg, sing mein Lied, das noch blieb. Sag mal, weißt du wie, es ist sehr ohne sie.
A continuación presentamos el programa que se desarrollará a partir del lunes 15 de enero, aperturando la celebración de la Semana del Ingeniero de Minas del Perú, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Ingenieros de Minas, presidido por el ingeniero Benjamín Jaramillo. Veamos. Hemos llegado al término de este su programa. Dejar en el comentario final y reflexión final al ingeniero Celso Sotomarino. Ángela Grossheim Barrientos, así se llama nuestra ministra de Energía y Minas. Le deseamos lo mejor, el mejor de los éxitos, etcétera. Y no queremos dejar de comentar una cosa que tenemos en nuestro formato de la reunión de hoy día aquí en este programa, en que Mauricio Cuadra, que es director de promoción del MEM, de promoción de la inversión, etcétera, él también está hablando de poner énfasis en la captación de capitales de inversión. Me gusta encontrar una sincronía en lo que dice la ministra y en lo que dice el encargado directo de la responsabilidad de así hacer las cosas. Ojalá que esto funcione muy bien. De cualquier manera estamos listos para ayudar. Ok, ya le tendremos o ya le hemos dado amplia información sobre la celebración de la Semana del Ingeniero de Minas del Perú, que se da inicio este lunes y concluye el viernes. Entonces, con un programa muy nutrido y deseándoles pues toda clase de éxitos al capítulo de Ingeniero de Minas del Perú, del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Benjamín Jaramillo, que está de aniversario. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa.